Esta semana, uno de los temas que ha estado ocupando mayor espacio de tiempo en la opinión pública es el tema de la Suprema Corte de Justicia y de las modificaciones que en la Constitución tratan este tema. Habló en el Día del Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Subero Isa, y volvieron a soltarse los demonios del tema, los que están a favor y los que están en contra. Y oímos en los colmados, oímos en las emisoras de radio, vemos en la televisión y leemos en el periódico toda suerte de comentarios sobre el tema de la justicia. Esta semana ese tema en consecuencia es un tema obligado. Lo primero que hay que pasar revista es a qué es la justicia. Porque la justicia no es más que una aspiración moral, una aspiración normativa, una cuestión filosófica, porque en la verdad la justicia no existe. Existe en el ser humano la tendencia a buscarla, a que la sociedad se rija por normas de equidad, por normas que ajusten los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y por eso se escriben leyes, y las leyes se enmarcan dentro de una normativa más general que es la ley sustantiva, la Constitución de la República. Pero la justicia como aspiración humana en la administración no existe. Es un deseo, es un objetivo, pero no es un hecho, lamentablemente. Primero, sobre todo en la cultura cristiana, la justicia era algo que nos provenía de Dios, porque lo primero que hacemos es considerar que nuestro Creador es en esencia justo. En nuestra cultura las primeras imparticiones de justicia se hacían en nombre de Dios. Y hay en la Biblia una larga historia, en la historia del pueblo judío, que habla de cómo se impartía entonces la justicia. Y en la justicia se daban casos tan humanos, fruto más de la sabiduría que de la instrucción divina, como aquel en el que Moisés amenaza con partir el niño en dos para poder determinar de cuál de las dos mujeres era hijo el niño reclamado. De ahí pasamos en la historia cristiana a la justicia como una expresión de la voluntad del rey. Y la justicia dejó de administrarse en nombre de Dios, aunque todavía en los tribunales de la República hay un crucifijo y se presta juramento cristiano. Bueno, entonces vinimos al tema del impartirla en nombre del rey. Bueno, de hecho todavía en una tradición cristiana larga hay muchas naciones en que se imparte justicia en nombre de su majestad. Pero vinimos hace poco más de 200 años a la vida republicana y desde entonces la justicia se imparte en nombre del pueblo como soberano de los poderes públicos. Y el pueblo se expresa a través del voto. A través del voto elige a los legisladores que dictan las normas en su nombre. Y por eso en su nombre, utilizando como base la Constitución, los códigos y las leyes ordinarias, los jueces de la República imparten justicia en nombre de la República, en nombre de un soberano que no está presente en el tribunal, que es el pueblo. Por eso es importante cuando el pueblo se expresa sobre la calidad de la justicia que en su nombre se administra. Esta semana el tema ha sido, pero es un tema que está de trasfondo, el tema ha sido la creación de la Sala Constitucional que está contenido en el proyecto de reforma constitucional remitido por el presidente de la República el año pasado al Congreso y que podría ser conocida en la primera mitad del presente año. El magistrado Subero ha dicho que la creación de una sala constitucional sería un choque de trenes. Hay otras modificaciones, porque ahí está el tema de la justicia contenciosa y administrativa, que también está reformulado en el proyecto de reforma a la Constitución. Unos han dicho que eso no es verdad y unos pocos, muy poquitos, han dicho que el magistrado Subero tiene razón. En esta semana, el viernes recién pasado, vienen comentarios en apoyo del doctor Pina Toribio y del diputado Genao.
y vienen muchos comentarios en el periódico Hoy que apoyan la sala constitucional, en la mayoría de los casos dados por algunos de los que participaron en el proyecto de reforma y en otros por abogados de mucho prestigio en el país. Pero el escarceo viene ahora, pero es de viejo, porque ya eso lo había expresado el magistrado Subero antes. Viene ahora porque se da en ocasión de haber pasado solo unas semanas de varios fallos que también fueron objeto de muchos comentarios en la opinión pública. No siempre por el motivo real. En el caso, por ejemplo, de la Sunland, en el que la Suprema Corte declaró el recurso inadmisible por falta de calidad, hay mucha gente que ha protestado, pero no porque el recurso en sí tuviera objeto. De hecho, el recurso no tiene objeto, porque el contrato no se perfeccionó, porque no hay ninguna obligación del Estado y porque al no haber sido aprobado por el Congreso, el contrato simplemente se reputa inexistente y no hay partes involucradas. No hay nadie que esté reclamando un pago en virtud de un contrato que no se conoció en el Congreso porque la operación se deshizo. Así que la Suprema pudo haberlo rechazado por muchos motivos, entre ellos carencia de objeto, inexistencia del contrato, pero la Suprema utilizó como motivo la inadmisibilidad y eso afecta intereses, muchos intereses, unos lícitos y otros ilícitos. Y quiero referirme a eso porque eso es lo que está detrás de muchos de los comentarios. Me refiero a que afecta derechos lícitos porque hay, ciertamente, una jurisprudencia acumulada que había dado lugar a recursos incoados por particulares que siempre deberán tener derecho a iniciar recursos, porque es una de las vías que el ciudadano tiene y muchas entidades entienden que era un derecho que ya tenían en el marco de las reformas judiciales que han beneficiado al país desde el año de 1997, en ocasión de las modificaciones constitucionales del año de 1994. Pero hay otras entidades que no es por eso que han protestado, es porque la Suprema con ese recurso les ha dañado un negocito. Porque aquí hay ONGs y gente que priva en prestante y habla muchísimas tonterías por los medios de comunicación, que lo que se dedican es a organizar expedientes para extorsionar. Y van a los tribunales como partes interesadas, inician procesos, van a la prensa y dan declaraciones y mandan entonces mandaderos a negociar el retiro de esas acusaciones. Yo podría ahora significarle 5 o 6 casos, incluso de gente que sale aquí con unos espejuelos privando en honorable, porque este es el país en donde si usted quiere medir la honorabilidad, vea a aquel que habla más de ella, y ese es el más sinvergüenza. Aquí hay uno que tiene unas librerías que se dedica a organizar con otros de la Universidad Autónoma, se dedican a organizar extorsiones. Montan expedientes, van, llaman a la prensa, hacen... Bueno, a esa gente que se convierten en parte interesadas solamente para ejercer ilicitudes, la Suprema le acaba ahora de dañar el negocito. Pero lo cierto es que hay cuestiones de principio y cuestiones normativas en esta discusión de la Sala Constitucional. Ciertamente hay Supremas Cortes de Justicia en la que la Suprema concentra todo el poder normativo y jurisprudencial del ala judicial de la nación. Se pone, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde por una tradición vieja que viene desde Madison, la Suprema Corte de Justicia se abrogó desde entonces y se le ha respetado durante toda la vida constitucional norteamericana el derecho de conocer la constitucionalidad de las leyes.